Hospital Clínico Viedma y vamos a iniciar de acuerdo al programa con el tema establecido para hoy en día. Quisiera saber si es que todos ya están en línea. Perfecto. Buenas tardes, doctor. Entonces, de acuerdo al programa, el tema asignado para hoy en día es tuberculosis genitourinaria. Antes de, como prolegómeno, quisiera la opinión de uno de ustedes, cualquiera sea. ¿Qué entienden por tuberculosis genitourinaria? ¿Qué es? ¿Para qué es? ¿Para qué se insiste este tema? Cuando en otras latitudes consideran que ya es un tema definitivamente erradicado. La realidad es lacerante porque más bien las otras patologías emergentes en la sociedad hacen que esto haya tenido un cariz totalmente diferente. Seguramente las sociedades de primer nivel, como es la europea y la americana, son los primeros en indicar de que se está descuidando esta patología y que definitivamente debiera dársele un aval especial, porque el rebrote de esta patología está causando muchos problemas a la Organización Mundial de la Salud. Pero a ver, el criterio de ustedes, quisiera escuchar. Uno de ustedes. ¿Ninguno? Hola. Deina Vallejo. Sí, doctor. Bueno, yo pienso que es como la tuberculosis genitourinaria debe ser como una secuela ante una infección que es la tuberculosis, que la vemos más que todo en personas inmunodeprimidas, por ejemplo, en el hospital, o personas que simplemente les afecta la tuberculosis y que puede llegar a afectar el aparato genitourinario, el riñón, por ejemplo. Sí, tal vez no es una crítica más bien constructiva, hijita. Tienes una idea de lo que significa, pero van a ver en el transcurso de estos minutos que no había sido así, y lo extraño es para todos nosotros. Siempre en nuestro medio, desgraciadamente, se considera un estigma social. Se cree que la tuberculosis es del desamparado, del desnutrido, de gente totalmente indigente, cuando no es así. A ver, vamos a iniciar desglosando esto. ¿Cómo la definirían ustedes? La tuberculosis. Al margen de lo que les he dicho. Pues de acuerdo al manual de normas y técnicas en tuberculosis que sigue vigente, se define como una enfermedad social. Es infectocontagiosa. Tiene una evolución crónica, pero es curable. Y además, de acuerdo a las políticas de salud que tiene cada país, es de notificación obligatoria. Por lo tanto, dentro del marco epidemiológico, es una enfermedad que se debe denunciar inmediatamente se tenga una duda o haya un atisbo o, en cambio, una confirmación. ¿Qué historia tiene esto? Pues desde el advenimiento de la humanidad. Así hay reportes de 2400 años antes de Cristo en las pirámides, donde encuentran que ya definitivamente existía esto. Ha existido siempre y va a existir. Pero en todo este tiempo, el primero que llama tisis es Hipócrates, 375 antes de Cristo. Weizmann
el 696, descubre y etiqueta la escrófula, aquellas lesiones retroauriculares y que supuraban y dejaban unas cicatrices cruentas. Ya el 879, el siglo pasado, pues alguien descubre el bacilo en la orina y consideran de que es una enfermedad que produce una bacteria y la determina por encontrar en la orina baciluria. Por fin, el 882, Koch es el primero en identificar al bacilo. Lo identifican por medio de sus tensiones y definitivamente se establece que es una enfermedad contagiosa porque hay un agente causal. En 925 por fin se descubre la BCG. Los bacilos de Calmette y Guerin atenuados hacen que sea la vacuna. En 1944 se descubre la streptomicina, el primer aminoglucósido que entra en juego para la curación de esta enfermedad. Y el 56 o el 52, después de la Segunda Guerra Mundial, sintetizan la isoniazida, por lo tanto es un quimioterápico. Y a partir de esta fecha es que se empieza a hablar de una patología curable, que se puede curar con estos dos antibióticos. Lo que les decía, lamentablemente me gusta siempre presentar esta diapositiva porque nos da una clara idea de dónde estamos ubicados. Estamos ubicados en la sombra negra que indica que hay más de 250 cada 100.000 habitantes, lo que es una cifra monstruosa. Estamos igual que los africanos, igual que los de Oceanía, y todavía en algún vestigio hay por Macedonia, Yugoslavia, por ahí también tienen un alto índice de esta enfermedad. Nos ha llamado poderosamente la atención y haciendo los recuentos hemos visto de que Chile es uno de los países que prácticamente se dicen ellos que según sus estadísticas podrían hablar de erradicación. Bueno, creo que la imagen es elocuente y contundente. Se considera desde el punto de vista epidemiológico que es la primera causa de muerte por infección. Si analizamos las estadísticas muerte, esta patología mata más gente cada año que el SIDA, la diarrea, la malaria y la lepra juntos, que se consideran enfermedades de cronificación y de largo arraigo, siempre han habido. En vista de estos resultados y de esta situación, la Organización Mundial de la Salud la declara emergencia global por el rebrote. Por lo tanto, hoy en día la consideramos a esta enfermedad emergente. Quiere decir que está nuevamente apareciendo y con cifras alarmantes. Siempre con la epidemiología, desde el punto de vista del estudio que se hace, esta está asociada a crisis económicas, ya es propia de países del tercer mundo. El advenimiento del virus del HIV definitivamente ha hecho que esta patología se considere nuevamente emergente. En 1980, no hace mucho tiempo, la tuberculosis más el VIH abarcaba más o menos entre el 25 y el 50%. Quiere decir que ambos juntos, estaban nuevamente impulsando la aparición. Pero para 1912, y gracias a los retrovirales, el tratamiento para el VIH baja esta cifra de una forma onerosa a un 12.7%. Ahora, en este mismo lapso, hasta la fecha, se descubren nuevas formas de tuberculosis, que es el gran problema para los médicos,
para las organizaciones de salud y fundamentalmente para la Organización Mundial que rige esto. Es la aparición de tuberculosis monodrogos resistentes y lo peor, la tuberculosis multidrogos resistentes. En 1912, al mismo tiempo que baja el advenimiento del VIH, se detecta que 450.000 enfermos son monodrogos resistentes, de los cuales el 9% son multidrogos resistentes. Si tenemos en cuenta definitivamente que hace 20 años no se ha sintetizado ni descubierto un nuevo antibiótico, simplemente lo que estamos haciendo es virar sobre los que ya tenemos. Esto da peor un atisbo prácticamente trágico, ¿no? 1/3 de la población mundial está infectada, 10 millones de casos activos nuevos, 2 millones de muertes por año. Cada segundo se descubre una nueva infección. Más del 90% hace su aparición en países tercermundistas, como queramos llamarlo, o sea, en desarrollo. 75% están en edad productiva y esto lo comprobamos en nuestro medio, Cochabamba, Bolivia. El 20% de la tuberculosis es extrapulmonar, quiere decir que definitivamente hay tuberculosis ósea, tuberculosis genitourinaria, tuberculosis, en fin, en otras partes del cuerpo que no sean los pulmones. A eso se refiere. Esta enfermedad tiene 2 etapas. Primero el contacto y segundo el desarrollo pleno de la enfermedad, dependiendo de su fisiopatología y sus condiciones que favorecen la emergencia de esta enfermedad. Todos, absolutamente todos, tenemos el contacto, es la rinoinfección o el complejo de Gón, que es una pequeña calcificación en el pulmón. Quiere decir que cuando uno ha adquirido el bacilo, que generalmente es por vía aérea, se localiza en el pulmón. Y después ya vamos a ver cómo se va desparramando por todo lado. Tiene 2 formas. El 80% se presenta como patología pulmonar plena. El 20%, volvemos a repetir, es extrapulmonar. Y de este 20%, el 40%, casi la mitad, es genitourinario. Por lo tanto, habrá que darle cierto margen de importancia a esto. En nuestro medio, el grupo etario es de 20 a 50 años y tiene una prevalencia de 2-1 más en favor de hombres. La diseminación, lo que les decía, siempre es hematógena desde un foco pulmonar, que por razones de otro tipo, sean del paciente, disminución de las defensas. En niños nos enseñaban siempre que la tuberculosis era presa fácil en pacientes que enfermaban, ¿qué patología, Karina? No, los niños no. Sarampión, porque es una enfermedad anergizante, baja las defensas. Y esto es lo que a grueso modo vamos a ir repitiendo. Se tiene que la enfermedad anida. Me van a perdonar algunos léxicos, son un poquito mundanos, pero es mejor para que entiendan. Otra cosa que les advierto, las estadísticas que estoy presentando es de CELS, o sea, es de nuestro medio, porque si van a leer literatura foránea van a decir que es el 0,005% y eso es mentira. Para nuestro medio, por supuesto, ¿no? Entonces, una vez que el bacilo, el riñón, les recuerdo que es el filtro, y es igual que el filtro de aceite de un automóvil, todo depura el riñón. Por lo tanto, a nivel del riñón, ha escapado el bacilo del complejo de Gón, a través de la sangre ha llegado y aquí se filtra. La siembra es siempre bilateral, porque no los bacilos van a escoger el derecho o el izquierdo, pero
La naturaleza es sabia y la cronificación es solo unilateral. Empieza por la zona medular del riñón, donde produce una necrosis papilar y llega a través de ella al sistema excretor, o sea, el hielo caliciano. A través de esto ha llegado al sistema excretor e indudablemente va a seguir el camino que sigue la orina. Llegará al uréter, donde hay diseminación por vía canalicular. Una reacción produce, como es un órgano hueco, una reacción inflamatoria severa, con ulceración subsecuente y necrosis. Todo esto ha de sanar a través de una fibrosis cicatricial por proliferación de los fibroblastos. Se establece la cicatrización retráctil y se definitivamente llega a una estenosis porque es un órgano hueco. Cualquier situación de estas me paran y ampliamos, aclaramos. Llega a la vejiga a través del uréter. Aquí ha hecho el estrago, pero no en el lado derecho. Esto es una imagen para que entiendan. El lado derecho está indemne, no se olvidan. Siembra bilateral, pero enfermo un solo lado. Aquí, si notan un poquito la diapositiva, ya ha dejado secuela, estenosis, dilataciones pre o postestenóticas y llega por fin a la vejiga a través del flujo de orina, donde presenta lesiones granulomatosas, siempre colindante o alrededor del meato ureteral. Estas lesiones granulomatosas, siembra de bacilo de Koch, producen edema a nivel de los perimeatos ureterales. Indudablemente, cuando esta patología se ha establecido en toda la vejiga, ¿qué va a producir? Igual que en el uréter, fibrosis cicatricial y reducen la capacidad de la vejiga. Esto tiene vital importancia en la clínica cuando lleguemos a esa capa. A través de la vejiga, indudablemente por vecindad anatómica, de pasar a la próstata, por vía canalicular o por vía hematógena. Este es el único de los órganos que enferma por doble vía. Igual, va a haber abscedación, fibrosis, la presencia de nódulos y de este modo llega a la vesícula seminal donde produce granulomas y a nivel del conducto deferente, no lo tenemos aquí muy claro, produce nódulos y rosarios y es causa de infertilidad. De esta forma seguimos yendo y por vía retrógrada de la vejiga al deferente va a producir este fenómeno: absceso, fístula y estenosis. Por lo tanto, se completa el círculo para una infertilidad. ¿Qué agente etiológico que produce esto? Es el Mycobacterium tuberculosis. Es un bacilo gram positivo, recto, que mide. Van a encontrar varios tamaños, dependiendo de esto. Esta es una microscopía electrónica y que mide de 0,3, o digo de 0,4 a 3 micrones, ¿no? Es un bacilo ácido alcohol resistente porque tiene una capa de ácidos micólicos. Lo detectan mediante la tinción de Ziel-Nielsen porque es un bacilo intracelular aerobio obligado. La desecación y el otro problema dicen que neutraliza. La expectoración ponen 15 minutos al sol y debiera teóricamente exterminar. No siempre es así. El tiempo de duplicación de este bacilo es de 18 a 20 horas. Esto nos interesa para ver la velocidad de proliferación que tiene y lógicamente es resistente a la desecación. Ahí tienen unas muestras
de tinción de Ziehl-Nielsen, las dos de arriba, y con microscopía electrónica es así el bacilo. Con la tinción de Ziehl-Nielsen simplemente vamos a ver los bastones. Tienen una pared celular que le hace específica, que le hace resistente y que le hace de difícil tratamiento. Es bueno que nos interioricemos de que todos tienen una capa interna que es moderadamente electrón densa para los que estudian esto, compuestas por el peptidoglicano. Es similar a la de otras bacterias, es un componente proteico. La capa media, que es la más ancha que la anterior, es el electrón transparente, compuesta por polisacárido, el arabino galactano, cuyos extremos distales están esterificados con ácido graso de alto peso molecular, los ácidos micólicos de tamaño y estructura única para las micobacterias. Por lo tanto, son proteínas grandes, 70 a 90 átomos de carbono. Y la capa externa, que tiene un grosor variable, electrón opaca, la cual no puede conocerse con las técnicas actuales recientemente descubiertas como función de porinas, estas últimas encontradas bajo el número, por lo que está de acuerdo con la baja permeabilidad de los micobacterios a la molécula hidrofílica. ¿Qué queremos decirles con esto? Que nuestra obligación cuando se establezca un tratamiento hay que tomar en cuenta muchas de estas situaciones. Esto es el esquema químico o bioquímico que nos presentan y el componente molecular de una bacteria. Complicado, y no nos vamos a complicar, por lo menos yo no tengo la mínima intención de hacerlo. Mis residentes sí van a dar examen. La siguiente, ¿qué factores de virulencia tiene esto mediante las capas? Hemos dicho, una capa proteica, lipopolisacáridos, y hay un estigma genético que se está estudiando últimamente, porque de aquí creen los eruditos de que va a salir la vacuna. Hasta este punto, ¿la vacuna ha sido efectiva o no ha sido efectiva? ¿Por qué? Digan, pero si es el diario vivir. Aquí es donde tienen que equivocarse. Las formas complicadas, dos se han evitado. No. Primero, la vacuna con los bacilos de Calmette y Guerini no es 100% efectiva. Segundo, se debe vacunar antes de las 48 horas, porque si no, eso no sirve de nada. Se supone que la madre, el padre o el medio ambiente, todo el mundo cuando nace una guagua va y le da un beso, ¿no? Y le está dejando sus 100.000 bacilos ahí. Entonces, mientras más pronto se vacune, se está haciendo estigma en esta capa, que se está descubriendo que genéticamente hay un alelo que va a ser el que nos dé la vacuna. ¿Qué factores de virulencia contienen las proteínas? Aquí hay una proteína HSPX, importante elemento controlador de la latencia del lenguaje. La sobreextensión de la misma inhibe el crecimiento del microorganismo. Ya hay problemas. La proteína OMPA, que pertenece a la familia de las porinas, respuesta bacteriana frente a condiciones de pH ácido. Los lipopolisacáridos, que es componentes, solamente les vamos a dar para que tengan una idea somera de lo que va esto, hasta pronunciarlos son difíciles, por lo tanto vamos con que sepan las tres capas, proteica, lipopolisacáridos y el genético me interesa. El genético, este gen es el que está en la mesa de exposición, el PHOP. Regula funciones esenciales requeridos para la virulencia y persistencia del micobacterio.
por lo que se descarta su potencial aplicación como candidato vacunal para la tuberculosis. Entonces se está yendo ya no por réplica, sino por estigma genético. Quiere decir que están yendo más allá, porque definitivamente si todos tenemos la BCG, pues no debería haber. La siguiente. Lo hemos escarmenado al agente etiológico y ahora ¿cómo se presenta? ¿Qué clínica tiene? Ya pues, alguien que me diga. Siempre me gusta hacer una réplica de un libro de medicina interna que se llama Carreras. No sé si lo han leído o lo conocen. En su epitafio o en su estructura indica que el que sabe cáncer de riñón, tuberculosis, ¿y qué más? Sabe medicina. Porque son las tres enfermedades que definitivamente implican y abarcan toda la jerga médica. ¿Por qué? Porque es inespecífica, es insidiosa y es crónica. Por estas características es de que definitivamente, cuando todo esto ha pasado, recién se establece la sintomatología miccional. ¿Cómo lo vas a determinar, Luchito? Con laboratorio de orina, donde la microhematuria va a estar presente en el 50% de los casos. En cambio, la hematuria macroscópica solamente va a abarcar el 10%. La piuria estéril, decimos, perdón, ¿qué es piuria estéril? Leucocitorias con bacterias, sin bacterias. Leucocitorias sin bacterias. La piuria estéril es un fagocito lleno de bacilos con leucocitos. Está engullido. Se presenta en el más del 90%. Y la condición sine qua non para que ustedes digan o tengan un estima de tuberculosis es que tienen que tener un urocultivo negativo. Y si el urocultivo es negativo y hay microhematuria, hay una piuria estéril, hay una piuria con leucocituria persistente y sin bacterias, entonces tenemos que pensar en tuberculosis hasta que no se demuestre lo contrario. Tiene una evolución crónica, les vuelvo a decir, insidiosa, crónica, hasta la anulación funcional renal. Lamentablemente. Por lo tanto, sus manifestaciones generales abarcan el 50%. Eso de pérdida del apetito, sudoración profusa, pérdida de peso, solamente vienen al 50%. Después hay unas manifestaciones renales específicas que las hemos visto. Hay unas manifestaciones vesicales que las vamos a ver, indudablemente las manifestaciones genitales. Esto he incluido intencionalmente porque la carta de presentación en nuestro medio es esta. ¿Qué produce a nivel suprarrenal? Insuficiencia suprarrenal. ¿Y cómo se llama eso? Herrera. ¿Qué se llama? Pues esa enfermedad cuando se vuelven negritos los pacientes. Enfermedad de Addison es una insuficiencia suprarrenal. A nivel del riñón va a producir hematuria, hemos dicho, microhematuria, va a producir piuria estéril y cuando ya hay una enfermedad definitivamente establecida, va a haber una dilatación de la vía excretora en mayor o menor proporción. Por lo tanto, eso va a llevar a la insuficiencia renal y a la calcificación. A nivel del uréter, volvemos a repasar cicatriz más estenosis. En la vejiga, la primera manifestación en ocasiones es la estenosis de la unión uretero-vesical, una sintomatología florida que simula infección del tracto urinario con una contractura vesical que ya es consecuencia o cicatriz de aquello. A nivel de la próstata y la uretra,
muy pocas veces vemos uretritis sanguinolentas, pero sí las úlceras y las estenosis. Y por lo tanto, una de las patologías en nuestro medio que simulan cáncer de próstata son las prostatitis granulomatosas. En el aparato reproductor, nuevamente, epididimitis, cicatriz, atrofia del epidídimo o absceso. A nivel del pene, úlceras, estrecheces que muy pocas veces vemos. A nivel del escroto, los que más vemos: masa, absceso, granuloma y fístula. Y en periné, fístula más absceso. Consecuencia la una de la otra. Esta es la carta de presentación en nuestro medio de un muchacho de 18, 17, 20 años que viene y dice: me sale pus desde hace 6 meses. No me duele, no pasa nada. Este es el famoso absceso frío con una fístula epidídimo escrotal, epidídimo inguinal, de acuerdo a su localización. Otra situación más crónica, pero también con material purulento. Una vez que tenemos esta carta de presentación, vamos a ir al diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica esto? Indudablemente, para toda patología, una historia clínica bien hecha te va a dar muchas pautas, y la anamnesis es importante después del examen físico y los laboratorios que se vayan a pedir, entre ellos la atención de Ziel-Nielsen del sedimento, porque ya han establecido en ese examen general de orina que tienen piuria, leucocitoria, no hay bacterias, pero el problema sigue. El cultivo nos va a dar la confirmación. En nuestro medio se realiza el cultivo de Loesten Jensen y hay otro más que están haciendo, Ogawa, creo que es, Ogawa. Pero en contraposición de esto, lamentablemente, ahorita vamos a ver cómo son las características del cultivo. Hoy en día la reacción en cadena de la polimerasa está dando o está echando por los suelos todos estos exámenes. El único problema es el costo, de aproximadamente $100. Lógicamente, al tener y al extender en busca de signos y síntomas, siempre echarán de mano la ecografía, la urografía excretora, la tomografía y después recién la cistoscopía, que tiene indicaciones muy precisas. Alguien había dicho que cambie pieza, ¿no? Y la contundencia del diagnóstico te va a dar la pieza de anatomía patológica. Ahí tenemos algunas cositas. Esto es del libro Cómo se produce a nivel perineatal las famosas siembras en mijo de pan. Uno hace una cistoscopía y ve inmediatamente mijo de pan, entonces son granulomas tuberculosos que están bajando. Las úlceras propias. El laboratorio de la tuberculosis genitourinaria, el aislamiento del germen en la orina es raro. Se requieren más de 10.000 bacilos por mililitro para que el resultado sea positivo. La baciloscopía con Ziel-Nielsen, el famoso bacilo alcohol resistente, no es confiable porque no es solo la micobacteria tuberculosa, también hay bovis, también hay aviar, ¿y qué más? Y muchas otras. Entonces, para identificar el Mycobacterium bovis se hace con una secreción, técnicas de laboratorio. Esto es lo que nos interesa porque a esto le apunta el diagnóstico contundente, la detección directa del DNA microbiano. Es la reacción en cadena de la polimerasa, el PCR. Puede detectar más o menos 10 bacilos en la muestra. O sea que entre 10 y 10.000 hay diferencia, ¿no? Tiene una sensibilidad del 88% y una especificidad del 25%. Mayor sensibilidad, por supuesto, que el Ziel-Nielsen. Y además, como vamos a explicarles ahora, la detección es en el mismo día.
El PCR sacan la muestra y los determinan en el mismo día. Habían otros, lamentablemente en el medio todavía no son de uso rutinario la hibridación de ácidos nucleicos en cultivos especiales. Tiene sensibilidad y especificidad casi en el 100%. Por lo tanto, todo el futuro del diagnóstico está basado en estos dos exámenes. Lamentablemente no se los realiza de rutina por los costos y por el difícil manejo en laboratorio. El cultivo que nos interesa y que lo manejamos es en medio sólido convencional, no está en Jensen, pero dura de 4, 6 y 8 semanas. Tiene una especificidad hasta el 90%. Había hasta hace unos días, unos meses o años, este método Bacté, que lo realizaba el belga, ¿no? Es un cultivo radiométrico líquido con sustrato marcado con carbono 14. Produce CO2 y que se mide cuantitativamente. El resultado lo daban en 13 días. Esto es lo que nosotros tenemos en la Escuela Técnica de Salud. Este es el Oesten Jensen. Estos son 4 tubos de ensayo donde la primera lectura se hace a los 20 días, a los 40 y la definitiva a los 60. El que da la contundencia del diagnóstico indudablemente es la histopatología. Los análisis histopatológicos hasta en un 30% dan el diagnóstico categórico de tuberculosis genitourinaria. Yo diría en nuestro medio hasta un 60%, porque lo que nosotros hacemos es por la vía rápida y por este sistema, porque puede durar de 48 a 72 horas a lo sumo. Las biopsias de vejiga tienen una posibilidad hasta del 46%. ¿Y qué es lo que van a encontrar los histopatólogos, los patólogos? Las células gigantes del ano con una reacción linfoplasmocitaria periorificial y es un granuloma crónico. Igual, similar situación. Ahora, los métodos más directos de fácil resolución, aunque sean operador dependientes, es la ecografía, no solo para diagnóstico, sino también para seguimiento. A nivel de la cola del epidídimo es donde va a establecerse el granuloma por tuberculosis. A nivel de la cabeza, los bacterianos y el viral a nivel de todo el cuerpo. Entonces es una característica. A nivel de la cola hay que pensar en tuberculosis. Bacteriana a nivel de la cabeza y viral, todo. Esta es la primera manifestación, pasando ya ahora de la ecografía a la urografía excretora. Todavía seguimos en un dilema grande. Hoy en día los modernos dicen que es el ribotaje con contraste. Lamentablemente no te da esta imagen, ¿no? Donde tú puedas discernir. La primera manifestación radiológica para tuberculosis o estudio de hematuria sigue siendo la urografía excretora. Y ahí va a dar la amputación de los fornix porque es la primera manifestación. Ahí al medio se ve más claramente, ¿no? Y arriba. Después, otra manifestación son las estenosis infundibulares, donde va después, con su establecimiento pleno, los famosos cálices en bola, que aquí lo tienes uno y que aquí lo tienes otro. Ya se ha estenosado este cuerpo, igual que esto, y por lo tanto, igual que la unión ureterovesical, ya está en proceso de cicatrización. Ahí tienes, y ahora mostrarme cuáles son los estigmas o las secuelas. Están las estenosis. Pero ese uréter te parece normal. No, está bien. Y aquí en tercio distal tiene una ureteritis segmentaria con estenosis, ¿no? Que todavía no ha repercutido.
no ha repercutido en el árbol superior. Venga, vamos. Esto ya es una patología establecida. La diapositiva anterior es una tuberculosis incipiente. Esto ya está establecido. ¿Qué te llama la atención? Es urétero, ¿no? Que es la vejiga. Y la vejiga, ¿no? Que está... ¿Qué más? Cuidado que se va a caer, ¿eh? ¿Pero qué te llama la atención? Es también urétero, ¿no? O sea, este es monosem. Sí, ya pues. Ya se comió todo el riñón derecho, ya no hay el riñón derecho. Mira, el urétero una desgracia, tiene quinquis, tiene estenosis, tiene un cálice se embola, retracción cicatricial de ese riñón, y para completar, mira esto, lo que perdón. Lo que estenosis a nivel de la vejiga, a nivel del urétero, quinquis, y esta es la famosa imagen de, en los libros van a leer donde dice vejiga en moneda, es así chiquitito, se vuelve una retracción cicatricial severa y pierde su capacidad. Por eso es que la gente con esta patología ya establecida les dice que orina 20, 30 veces al día, en fin, todo. Otra situación donde ya se ha liquidado ahora el riñón izquierdo, es un riñón mástic ya. Mástic quiere decir queso, igual que el queso se vuelve. Y el lado derecho igual, está en vía de procesos, tiene un uréter por la fibrosis rectilíneo, una vejiga pequeña, aunque todavía funcionante. Igual situación, ¿no? Hay estenosis infundibular a todo nivel, una estenosis pequeñísima, una vejiga igual retráctil, y el lado derecho ya apenas tiene nefrograma, pero la fase excretora ya no hay. Igual esa situación, ¿no? Casi ya tarda, tiene un retardo en la eliminación, tiene una ureteritis segmentaria del tercio distal, una vejiga normal que pronto irá a la cronificación. Igual el otro lado, ese es el riñón famoso mástil. El otro lado, ese no tiene ni nefrograma, no concentra ni elimina contraste, solo esto que tiene amputación de sus fornix, ya no hay el pielón inferior, solamente el superior y el medio. Ureteritis a todo nivel, con estenosis y una vejiga pequeña. Igual situación, sigue, igual, riñón mástil, cuando ya ha terminado, vejiga pequeñita, un uréter rectilíneo, por la fibrosis, y unos cálices en bola con una hidronefrosis ya en vías de desarrollo. Igual, con un divertículo en la cúpula vesical, y apenas sí se ve arriba el pielón inferior. Lamentablemente esta placa la han cortado. Pues hoy en día esto pues se va a ver ya muy poco, por eso es que la guardamos con mucho hincapié. De todas maneras, estas todas son secuelas. A un principio hemos visto de una tuberculosis incipiente y hoy en día vemos de una tuberculosis establecida. Ahí están. Pues, entonces, en vista de todo esto, vamos a pasar al siguiente detalle. Un uréter rosariado que difícilmente se ve, ¿no?, con anulación funcional, pero esto es lo que produce la tuberculosis. ¿Cómo la vas a diagnosticar? Esto es una tomografía con su reconstrucción. Indudablemente que aquí no vamos a ver la minuciosidad que tiene. Simplemente es para decirles que enferman los dos riñones, o digo, se diseminan los dos riñones, pero enferma uno, el otro sigue intacto. Y este es un riñón, una hidronefrosis severa, con riñón mástil, donde ha habido una calcificación a nivel de la cápsula por tuberculosis. Entonces,
siguiendo siempre el diagnóstico, vamos a ir a la cistoscopía cuando definitivamente te interesa ver si es reflujo, si es estenosis o esta cistoscopía siempre se debe hacer bajo anestesia porque la vejiga es pequeña, duele mucho y llenar es difícil. Cuando se hace procedimientos de invasión, se deben tomar biopsias para confirmar o para descartar un cáncer vesical. Igual, aplicaciones de cómo pueden ver granulaciones ampollosas de tuberculosis, úlcera tuberculosis en la otra, meato en hoyo de golf le llaman los que escriben, el más severo, lesión tuberculosa curada por la retracción cicatricial y la cistitis tuberculosa aguda. Esto encontramos en aquellos pacientes que vienen con unas hematuриas profusas, todo lo de arriba está bien y cuando te das cuenta es un problema basilar a nivel de la vejiga. Por ureteroscopía para hacer un diagnóstico diferencial de hematuria microscópica, porque llegará en determinado momento en que no sabes qué lado es el que está enfermo o qué lado es el que está sangrando. Entonces se toman muestras para cultivo de orinas directos, del riñón derecho y del riñón izquierdo. El tratamiento clínico solamente los vamos a mencionar. ¿Por qué? Porque la tuberculosis en Bolivia es de denuncia, es supervigilado y de control obligatorio. Por lo tanto, varían los esquemas de cada año a año. Si, por ejemplo, en el esquema número 1 han habido 300 fracasos, varía. Hacen otro esquema, tanto en pediatría como para adultos. Por lo tanto, no los tomamos muy en cuenta. ¿Por qué? Porque el ministerio rige, controla y supervigila los tratamientos de la tuberculosis. Por eso son gratuitos, son de obligación, de denuncia obligatoria y te hacen tomar a la fuerza. Simplemente para decirles que la rifampicina, su dosis es 10 miligramos kilo peso día, de la isoniazida 5, del etambutol 15 a 20, de la piracinamida 20 a 30 y la streptomicina hasta 15 miligramos. Pero hay una situación que sí me interesa que ustedes sepan, porque deben saber que entre todos estos medicamentos hay bactericidas y hay bacteriostáticas. Entre ellas, el INH es bactericida, la rifampicina es bactericida, la piracinamida es uno de los potentes fármacos que destruye las bacterias intracelulares en medio ácido. Ahora viene aquí. La rifampicina y el INH tienen un poder de difusión alarmante. Cuando lean farmacología van a ver que el INH tragan una tableta y a los 10 minutos van a encontrar en las lágrimas. Por lo tanto, se utiliza para exterminar los bacilos dentro de los macrófagos. Los bacteriostáticos para combinar estos esquemas es el etambutol, la tivacetasona y hay un montón de problemas que todos están siendo resistentes. Hoy en día ya ha salido el primer cultivo y antibiograma para la rifampicina. No, estos utilizan para prevenir con bactericidas, para prevenir cepas emergentes resistentes. Ahí está. Este es el cultivo, detecta resistencia a la rifampicina cuando se utiliza este gen experto para monodrogo y multidrogo resistencia. ¿Qué tratamiento quirúrgico le vamos a emplear después de que se ha completado el esquema que nos impone? No que nos impone, que sino rige en el medio las intervenciones quirúrgicas, y aquí entramos nosotros. Lamentablemente, hasta el 35% son ablativas en esos riñones que ya no funcionan.
¿Y por qué los vas a quitar si es que funciona? En Orfeo. Carajo, la sueña. Claro, así es pues. Esto se van a notar porque es pregunta de examen, malditos. Se tiene que quitar un riñón por 3 situaciones, aunque van a encontrar en los libros que dicen los pacientes se autonefrectomizan, pero si siguen con dolor, basiluria persistente y hematuria, tienen que quitarlo, porque si no, ¿cómo van a controlar a ese paciente? Las indicaciones ahí están: basiluria persistente, hematuria y dolor. Esas son las causas de patología, o digo, de intervención ablativa, que quiere decir retirarlo. Y el 65% hay que reconstruirlo. Porque no, ¿con qué se queda? ¿Qué conclusiones y recomendaciones vamos a dar después de esta perorata que les hemos dado? Es una situación de salud mundial grave. Frecuencias desconocidas. Si descubren cada enfermo en un segundo. Síntomas iniciales poco orientadores, solo el 50% te dan un estigma. Los síntomas urinarios es cuando la enfermedad ya está avanzada. El diagnóstico requiere un alto índice de sospecha, por lo tanto tienen que leer, porque si no, no van a sospechar. Si un paciente tiene infecciones a repetición con cultivos intermitentes negativos, busquen tuberculosis. Tiene un gran compromiso quirúrgico reparador, más que el médico. Los urólogos estamos enfrascados en este acápite. Hay que reconstruir la vía urinaria. ¿Qué situaciones vamos a considerar y ustedes tienen que tener en cuenta? Enorme. El uso de las quinolonas retrasa el diagnóstico 3 meses, negativiza. Hoy por hoy las quinolonas están consideradas como drogas de salvataje, de tercera línea. No hay más descubrimientos, por lo tanto hay que cuidarlo. Y las quinolonas en el medio le dan para la caspa, los callos y de todo, ¿no? Cuando llevé este tema al Brasil me han hecho tiras, me han vapuleado. Como aquí, la quinolona subvenciona el gobierno, la quinolona subvenciona, la quinolona te regala en muestra médica y le damos para todo. Entonces, las piezas anatómicas para patología deben ir en frasco seco, no con formol ni con suero fisiológico. No se debe utilizar omeprazol. ¿Por qué? Ni cualquier protector gástrico. ¿Por qué? He puesto omeprazol porque es el más común. Omeprazol cuando toma antibiótico, omeprazol cuando le duele la muela. Disminuye la absorción, ¿no? El medio ácido va a trabajar mejor, ¿no? Porque la piracinamida actúa junto con la rifampicina en medio ácido. Y si ustedes le quitan la acidez gástrica, no se va a absorber. Por lo tanto, la administración debe ser con alimentos sin grasa. ¿Quién ha visto dar un tratamiento de tuberculosis? Oh, por Dios. Yo he visto ¿Cómo le dan? en su boquita con agua. Es directamente observado, ¿no? Eso es el supervigilado. Le dan al paciente un vaso de agua, en los mejores de los casos, un licuado de fruta con agua para que le amortigue, y las 9 tabletas adentro. Y le indiquen que no come, o que no se vaya a comer chicharrón encima, ¿no? Entonces, cultivo negativo es sinónimo de realizar cultivo para micobacterias, porque la sintomatología sigue. Bueno, creo que hemos tratado de simplificar para los alumnos en una situación un poquito lenta, pero ahora se dan cuenta que lo importante es cuando tengamos a un paciente que ya no tiene un riñón y que tiene
una situación, ayer nomás hemos visto a un joven solo de 15 años donde ya no tiene un riñón y un riñón, una vejiga chiquitita y el otro riñón va en vías de fracaso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tratar de erradicar la infección lo máximo que se puede y tratar de reconstruir esa vía estrecha. Ahora, preguntas. ¿Quién quiere preguntar? Changi. 3, 21, 17. Viernes es. Bueno, jóvenes, ¿hay preguntas? Creo que ninguno, y ninguno está presente. Se están desconectando. Sí.